Cuando se usa el subjuntivo. Y eso es la parte difícil del subjuntivo, porque la gramática, conjugar el verbo, no es muy difícil, pero usar el subjuntivo o no, eso es la parte difícil. Entonces vamos a ver si ustedes pueden identificar cuando se usa el subjuntivo o en este caso si es un mandato. Entonces, en este ejemplo, Miguel, haga el repaso del examen. ¿Es subjuntivo o es un mandato? Para hacer la decisión o tomar la decisión, tiene que pensar, es directo, ¿no? Está hablando directamente a Miguel. Es un mandato. Es un mandato. Miguel, haga el repaso del examen. Miguel, hable, bueno, depende, pero hable español. O Miguel, no coma toda la pizza. Mandato, ¿no? Otro ejemplo. Paco, juegue tenis mañana conmigo. ¿Mandato o subjuntivo? ¿Es directo o no? Paco, juegue tenis mañana conmigo. Es un mandato. Es un mandato. ¿Ok? Y voy a explicar la diferencia. ¿Ok? Un momento. Pero vamos a practicar primero. Es bueno que Julio barre el suelo todos los días. ¿Mandato o subjuntivo? Muy bien, chicos, subjuntivo, ¿no? Porque no es directo, no estamos hablando con Julio, es mucho más suave. ¿Entienden la diferencia, más o menos? Chicos, vayan a la biblioteca para estudiar. ¿Mandato o subjuntivo? Ahora sí, bien entendido. Muy directo, ¿no? Es un mandato. Vayan a la biblioteca para estudiar. Y vayan es el mandato, la forma de mandato de qué infinitivo, ¿sí? Casi. Tiene el mismo sentido, más o menos, venir. Es un sinónimo, ¿sí? Ir, muy bien. Ir es muy irregular. No hay mucha diferencia entre ir y venir, pero el verbo que viene, vayan, es ir. Ir es vengan. Uno más. Mandato o subjuntivo. Eso es subjuntivo, ¿no? Porque es una recomendación y no es tan directo como los otros, ¿no? Entonces ahora ahora les explico la diferencia entre los mandatos y el subjuntivo. Oh, perdón. Participe todos los días. Mandato, subjuntivo, infinitivo. Fantástico. Bien entendido, chicos. Muy bien. Es un mandato. Participe. Directo. Número 2. Excelente. Perfecto. Infinitivo. Ver. Es bueno ver los PowerPoints de gramática en Oaks. ¿Cómo se clasifica? Este ejemplo, fantástico, muy bien, subjuntivo, magnífico, ¿no? Yo te recomiendo que almuerces, ¿no? Almuerces. Está en la forma de yo, la forma de él, nosotros, tú, ellos, ustedes. ¿Cuál es la forma que tenemos aquí? Tú. Pero no es muy obvio, ¿no? Porque no indica aquí tú después de la que. Entonces, ¿cómo sabemos? ¿Cómo podemos saber qué indica, qué información tenemos para poner este verbo en la forma de tú? Sí. ¿Está bien? Te, exactamente. Muy bien. Te recomiendo. Yo
te recomiendo. Y te no es un pronombre de sujeto, en este caso es de objeto, pero te es el pronombre que indica en qué forma viene el verbo en el subjuntivo después de la que. Pero yo corresponde con este verbo. Yo te recomiendo. Es como te quiero, ¿no? ¿Entienden? Te quiero. Es muy importante. Es romántico. Te quiero, por ejemplo. Ok. 4. ¿Cuál es? Bien, subjuntivo. Es malo que Silvia, nuevo sujeto, y deje. El infinitivo es dejar. Y tenemos este cambio. Y dejar basura es una palabra de vocabulario nuevo en la lección 13. Es muy malo dejar basura, ¿no? Uno más. ¿Qué grupo más inteligente? En serio, sus profesores anteriores eran muy buenos porque si es infinitivo, es bueno hacer, ¿no? No tenemos la que, es muy general, no es muy específico. En el ejemplo anterior, era el subjuntivo porque estábamos hablando de Silvia. Silvia es la persona que dejó la basura. Pero en general es malo dejar basura. Pero para ser más específico usamos subjuntivo. Entonces ahora vamos a resumir o concluir los usos de estos tres verbos o formas o contextos. Empezando con los infinitivos. Y entiendo que, profesita, infinitivos son muy obvios. Pero cuando se usa los infinitivos es cuando es, bueno, obviamente no tenemos la que, unless it's like tener plus que plus infinitive, like tengo que estudiar, necesito estudiar, por ejemplo. Pero aquí tenemos el infinitivo almorzar porque es yo recomiendo almorzar en general, no es específico. Versus el subjuntivo aquí es muy específico. Entonces es tu amigo y tu amigo nunca almuerza, ¿no? Pero es importante almorzar, entonces es más directo, ¿no? Y cuando no hay un sujeto específico. ¿Entienden más o menos los usos del infinitivo, ¿no? Porque depende de la situación. Para salir bien en la clase de español, en general se usa los infinitivos cuando no tenemos un sujeto específico, ¿no? La actividad al principio de la clase hoy, participar, estudiar, sacar buenas notas, tomar buenas notas, infinitivos. Mandatos son muy directos y hay muchas clasificaciones. Son directos porque estamos hablando en segunda persona, ¿no? Singular o plural. O también nosotros, ¿no? Nosotros, un mandato, like, por ejemplo, hagamos la tarea en clase hoy. O hablemos español, chicos. Let's speak Spanish, por ejemplo. Eso es un mandato. Nosotros, y tenemos, bueno, eso es primera persona, pero estas clasificaciones son segunda persona. You, por ejemplo, o yo, ¿no? Hablen español. Eso es un mandato y es muy directo, pero gramaticalmente, el verbo, no hay ninguna diferencia en la conjugación de un mandato y el subjuntivo. Mandato, go to the yo, drop the yo, change it to the opposite of what you know. Hablar español, hablemos español. Mandato, hablar español, es importante que
hablemos español. Los verbos del subjuntivo y mandato son exactamente iguales. La diferencia es el contexto. Entonces, el subjuntivo, perdón, no salió bien. El subjuntivo se usa con dos clauses conectados con que. So, necesitamos la que y primero necesitamos una expresión, ¿no? Y bueno, no todas las expresiones, pero de influencia, etc. Y el segundo verbo, el verbo después de la que, tiene un sujeto nuevo, a new subject, ustedes, Javier, Pablo, Silvia, nosotros, etc. Y este verbo, o este sujeto, influye la conjugación en el subjuntivo, ¿no? So the main clause es importante. Por ejemplo, es bueno, es fantástico, es terrible, por ejemplo. O también recomiendo, aconsejo, insisto, exijo, etc. Siempre lleva con el subjuntivo. Entonces, en la clase en capítulo 12, el capítulo del semestre pasado, ustedes aprendieron, por ejemplo, algunas de estas expresiones. En Personal Ideas, a ver qué página en el libro para que tengan una referencia. Es y un adjetivo. Estas expresiones, algunas, no muchos, se encuentran en sus libros en la página 316. La primera explicación del subjuntivo con las formas regulares, irregulares, etc. ¿No? También, y eso es lección 12, también tenemos recomendaciones que aparecen en la página 318. Recomendaciones. Entonces, cuando expresamos una recomendación, el verbo después de la que viene en el subjuntivo. ¿No? ¿Entienden? Ok. Entonces ahora vamos a aplicar en sus grupos, vamos a aplicar el concepto o la actividad o reciclar sus ideas anteriores a consejos o recomendaciones para salir bien en la clase de español. Y bueno, en esta actividad yo quiero que ustedes apliquen el subjuntivo y necesiten en sus grupos usar una recomendación o expresión impersonal. Es importante que, o es bueno que, o también aconsejo que, o insisto que, y van a aplicar o referir a la página 318 o 16 y después necesitan escribir una lista de 5 recomendaciones para salir bien en la clase de español y 4 recomendaciones o estrategias necesitan ser buenas, pero una recomendación o estrategia mala, ¿no? ¿Entienden? ¿Ok?